Bien, estimadas y estimados estudiantes, voy a explicar, reforzar unos conceptos asociados a la integración, puntualmente a los métodos de integración. Entonces, vamos a ver un primer ejemplo donde... Ahí sí. Entonces, la integral de x al cuadrado dividido en la raíz cúbica de 1 más 2x respecto a x. Entonces notemos de inmediato que no es una integral directa, ¿cierto? Requiere un tratamiento para poder ser trabajada, para poder ser resuelta. Notemos además que podemos establecer una relación entre la cantidad subradical, entre el 1 más 2x, y el numerador de esa fracción, el x cuadrado. Entonces, vamos a... ahí está. Veamos una solución. Creo que es tener el lápiz. A ver aquí. Solución. Ok, entonces, si es que llamamos u al cubo, voy a cambiar este lápiz porque no me está ayudando. Ok, parece que ahí sí. Ok, entonces, si es que llamamos a la sustitución u al cubo, le vamos a asignar toda la expresión 1 más 2x, ¿ya? Todo el término que se encuentra en la cantidad subradical la voy a llamar, le voy a poner otra letra, la voy a renombrar. Puede ser A, B, C, D, la letra que usted quiera. Solamente estoy cambiando la variable. Pero fíjate que la estoy cambiando a mi conveniencia. Entonces, ese 1 más 2x lo voy a renombrar como un u al cubo. Y eso con un gran propósito, porque al llamarlo u al cubo, de inmediato puedo eliminar esa raíz cúbica. De esta sustitución que me estoy dando, voy a derivar toda esa expresión. Entonces la derivada del u cubo va a ser 3u cuadrado por du. Y al derivar el 1 más 2x, ¿cierto? Ese 1 es 0. Me va a quedar 2 por la derivada del x de x. Y ahí tengo el set de sustituciones. Por lo tanto, la integral inicial, que decía raíz de x cuadrado dividido en la raíz cúbica de 1 más 2x, esa es mi integral inicial respecto a x. Ahora la voy a renombrar en términos de esta nueva sustitución. Fijémonos una cosa, antes, un detallito antes, lo voy a anotar arriba a la derecha. Podemos, de la misma ecuación 1, ¿cierto? Podemos plantear que u al cubo, no me gusta el lápiz, hoy día está haciendo todo grabado. Bueno, esa es la magia de la televisión. Entonces me va a quedar u al cubo menos 1 dividido en 2. Ese es mi x. ¿Te fijas? Entonces, lo único que hice de mi sustitución inicial fue despejar el valor de x. Entonces me va a quedar u al cubo menos 1 dividido en 2. Ese va a ser el x. ¿Por qué lo despejo? Bueno, porque arriba aparece un x al cuadrado, entonces voy a necesitar el valor del x cuadrado, pero en términos de u. ¿Me explico? Nuestra integral, ¿cierto?, dice en el numerador x al cuadrado. ¿Pero quién es el x al cuadrado? Ah, bueno, lo acabamos de encontrar. U al cubo menos 1 dividido en 2, que ese es mi x, al cuadrado. Abajo dice raíz cúbica de 1 más 2x. ¿Pero quién es el 1 más 2x? U al cubo. Lo acabamos de encontrar. Y luego dice dx. ¿Pero quién es el dx? Ah, 3u cuadrado de u dividido en 2. ¿Ya? Entonces,
notemos cómo toda la integral inicial que estaba en términos de x ahora está en términos de u. Y ese era el propósito de este ejercicio, de esta sustitución. No olvidar que estamos realizando una sustitución. Estamos cambiando los parámetros de x ahora a parámetros de u, a variable u. ¿Ya? Entonces, trabajemos un poquito la expresión. Entonces me va a quedar la integral de... En primer lugar, hay una constante ahí que podemos sacar, que ese es el 3 medios, ¿cierto? Entonces, vamos a sacar ese 3 medios. Ahí está. 3 medios por la integral de... En el numerador tengo esta expresión, u al cubo menos 1 al cuadrado, dividido en 2 al cuadrado, y ese 2 al cuadrado es 4, ¿cierto? 4. Y abajo tengo esa raíz cúbica de u al cubo, que eso va a ser un u, ¿ya? Y me queda un u cuadrado de u por allá. Me fijo que ese 4 también lo puedo sacar, ¿ok? Entonces va a salir como un cuarto, por lo tanto me va a quedar un 3 octavos. Entonces, 3 octavos por la integral. Puedo simplificar un u con ese u cuadrado y ese cuadrado binomio desarrollarlo. Entonces, me refiero a simplificar esto. Me refiero a simplificar esta u con ese u cuadrado. ¿Ya? Entonces, desarrollo el cuadrado del binomio. Me va a quedar el primero al cuadrado, u a la sexta, menos el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Ahí está desarrollado el cuadrado del binomio. Y al lado derecho me quedó una u solita con el du. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces, ese 3 octavos está multiplicando a la integral de, y voy a desarrollar esa multiplicación. Entonces me va a quedar u a la séptima menos 2 u a la cuarta más u respecto a u. Y ahora, que esta es la parte más importante, notemos que la expresión que vamos a integrar, el integrando, ¿cierto? Son potencias. Y por lo tanto, los puedo integrar de inmediato, puesto que corresponde a una integral directa. Entonces, nos va a quedar 3 octavos factor de u a la octava dividido en 8 menos 2 u a la quinta dividido en 5 más u cuadrado dividido en 2. Y ahora entonces podemos decir quién era el u. Hay que devolverse, ¿cierto? Entonces, no olvidemos que el u cubo era 1 más 2x. Entonces, lo voy a dejar anotado con otro lápiz. Recordemos, ahí sí que sí, recordemos, este era el lápiz. Recordemos que u al cubo, ¿cierto? Era 1 más 2x. Entonces, el u, ¿quién es el u? La raíz cúbica de 1 más 2x. ¿Ya? El u es la raíz cúbica de 1 más 2x. Por lo tanto, este problema, al devolverme, ¿cierto? Quedará 3 octavos factor de u a la octava. Ah, ok. Entonces, la raíz cúbica de 1 más 2x elevado a 8. Dividido en 8. Menos 2 por u a la quinta. Ah, ok. Pero el u es la raíz cúbica de 1 más 2x. Y esa expresión, el problema me dice elevado a la quinta. Perfecto. Partido en 5. Más u al cuadrado. Ok. ¿Quién era el u? La raíz cúbica de 1 más 2x al cuadrado. Y eso está dividido en 2. Y como ya terminé, ¿cierto?, de devolver a la variable, más la constante c. ¿Ok? Entonces, de esa forma,
resuelvo una integral ocupando el método de sustitución, ¿ya? Ese método, como lo mencionaba, busca sustituir la variable x por una variable nueva. En este caso le hemos llamado u. Les voy a no olvidar, ¿cierto?, que puede ser cualquier letra, puede ser u, v, t, w, qué sé yo. ¿Okay? Pero el propósito es llevar la integral que está en términos de una variable inicial ahora a otra integral en términos de otra variable, precisamente para poder resolver dicha integral, puesto que al inicio, en la primera variable, en este caso en el ejemplo en términos de la variable x, no era una integral directa ni inmediata como para poder ser resuelta, ¿ya? Esa es un poco la idea. Ok, veamos un segundo ejemplo o segundo problema. La integral de logaritmo natural de x dividido en x cubo respecto a x. Ya, en este problema, de inmediato advertimos la presencia de un producto de funciones. Aquí se está multiplicando, ¿cierto?, la función logaritmo de x por el 1 sobre x cubo. Hay un producto de funciones ahí que de inmediato es necesario advertir. Entonces vamos a trabajar este problema sabiendo eso y además sabiendo que en esos factores que intervienen allí en ese producto, uno no es la derivada del otro. E incluso no puedo ocupar, no hay fracciones. O sea, hay un polinomio, ¿cierto?, que es un x elevado a menos 3. Pero no tengo una fracción como para poder ocupar un método de fracciones parciales, ¿cierto? Entonces, de inmediato nos acordamos que vamos a ocupar este modelo, el que voy a indicar a continuación. La integral de u de b es igual a u por b menos la integral de b por du. Ahí está. Esta expresión me va a permitir poder resolver esta integral, ¿ya? Por lo tanto, ahora tenemos que determinar, ¿cierto?, y asignar la variable correcta. Entonces vamos a decir, sea u igual al logaritmo natural de x y el de b igual 1 dividido en x cubo de x. ¿Esto qué me va a permitir? Que el de u, de inmediato, 1 dividido en x de x. O sea, ya puedo conocer el de u. Mientras que el v corresponderá a la integral de x elevado a menos 3 respecto a x. Es una potencia, ¿cierto? Es decir, cuando yo integro, entonces me va a quedar x elevado a menos 3 más 1 es menos 2, arriba y abajo. Por lo tanto, menos 1 dividido en 2, x cuadrado, es el valor del b. Entonces, notemos qué cosa. Tengo el b, ahí está, lo acabamos de encontrar. Menos 1 dividido en 2x cuadrado. Tengo el de u, perfecto, ahí está, arribita. 1 dividido en x de x. Tengo el u, allá arriba a la izquierda, logaritmo de x. Y tengo el de b, 1 sobre x cubo de x. ¿Por qué necesitábamos todo eso? Bueno, porque nuestra formulita que estoy dejando arriba me pide el u, que ya lo tengo. Me pide el de b, lo tengo. Me pide el v, lo acabo de encontrar, ¿cierto? Y me pide el de u, también lo acabo de encontrar. Por lo tanto, puedo llegar y reemplazar. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? La integral de u por db, ahí lo tengo, ¿cierto? Logaritmo de x. La integral inicial, quiero decir, ¿cierto? El problema inicial, lo voy a volver a copiar. Ahí está, que vendría siendo el u por db. Entonces, ahí está. La integral de logaritmo de x dividido en x cubo de x
ahí está el u por db, es igual a ¿qué cosa? Al u por b. ¿Quién es el u? Logaritmo natural de x. Por ¿quién es el b? Ahí está, menos 1 dividido en 2x cuadrado. ¿Ya? Menos la integral de b por du. ¿Quién es el b? Menos 1 dividido en 2x cuadrado por ¿quién es el du? Allá arribita, 1 dividido en x dx. Entonces, me voy a correr un poco más hacia la izquierda. Entonces tenemos menos logaritmo natural de x dividido en 2x cuadrado. Notemos cómo sale esa constante, más un medio. Ahí salió por la integral de 1 dividido en x cubo respecto a x. Entonces, menos logaritmo natural de x dividido en 2x cuadrado más un medio por la integral, y puedo jugar con esa potencia, ¿cierto? X elevado a menos 3 respecto a x. Es decir, menos logaritmo natural de x dividido en 2x cuadrado más el 1 medio, y listo, ya puedo integrar, eso es inmediato, ¿cierto? X elevado a menos 3, al integrarlo me va a quedar x elevado a menos 3 más 1 es menos 2, dividido en menos 2, más mi constante c. Por lo tanto, voy a volver a traer el enunciado. La integral del logaritmo natural de x dividido en x cubo respecto a x es igual a menos logaritmo natural de x dividido en 2x cuadrado menos 1 dividido en 2x cuadrado más la constante c. ¿Ya? ¿Cuál es la particularidad de este nuevo ejercicio? Este problema 2, ¿cierto? Es que hemos utilizado el método de integración por partes. ¿Ya? Este problema 2 hemos ocupado el método de integración por partes. Y el problema 1 hemos ocupado el método de sustitución. ¿Ya? Entonces, voy a dejar hasta acá esta cápsula de apoyo. Refuercen estos dos métodos, ¿cierto? Tan particulares para poder resolver una integral. Y principalmente yo considero que hay que ver estos métodos como una muy buena ayuda para trabajar las integrales. De hecho, si no estuvieran estos métodos, sería bastante difícil, incluso a veces podríamos eventualmente no resolver una integral, porque no se ajusta a las propiedades, ni tampoco es una integral inmediata. Entonces, necesariamente tenemos que ocupar estos métodos para poder resolver esas integrales. ¿Ok? Bien, entonces vamos a dejar hasta acá esta capsulita de métodos de integración.